Bien, ya le dimos tiempo a su compañero y compañero para que llegara a la hora, son las 8:33. Así que vamos a empezar y terminar la clase del miércoles. Habíamos visto, hemos terminado el miércoles con esta última diapositiva que nos mostraba cómo dos estados fisiológicos importantes de la bacteria gram positiva Bacillus subtilis están conectados vía quorum sensing. Y ahora entonces quiero compartir con ustedes algunos elementos de la comunicación interespecie. Lo que vimos hasta ahora en bacteria gram negativa con homosenactona o en bacteria gram positiva con oligopéptido era más bien una comunicación intraespecie, con la particularidad, que cuando algunas especies bacterianas están muy cercanas del punto de vista evolutivo, puede ocurrir una comunicación interespecie, pero con esta restricción filogenética. Ahora bien, lo que sí se ha descubierto, y lo caracterizó muy bien la doctora Bonnie Bassler, una colega norteamericana que es realmente la representante de este sistema, ella caracterizó, y fue la primera, lo que se llama la comunicación interespecie. Y lo caracterizó con otro modelo de bacteria marina que se llama Vibrio arre. Y acá este esquema, esta imagen es extraído de una publicación de la profesora Bonnie Bassler, por la cual es posible encontrar en YouTube una charla TED de esta profesora, de esta doctora Bonnie Bassler, tanto en inglés como en castellano. Así que si tienen tiempo les invito a buscar y ver esta presentación sobre quorum sensing de la doctora Bassler. El principio es lo mismo, ya que estamos hablando de quorum sensing, necesitamos un estado de baja densidad celular en el cual hay poco autoinductor y un estado de alta densidad celular durante el cual entonces hay alto autoinductor que se ha ido acumulando en la medida que la población bacteriana iba creciendo. Este sistema de quorum sensing es bien particular en esta bacteria. Termina o desemboca en la regulación del operón Lux, que es el operón que también había sido descrito en Vibrio Fischer y que permite a la bacteria entonces al final del proceso biológico molecular generar luminiscencia. Pero ven que hay varias vías, a lo menos acá en este esquema están representadas dos vías que convergen hacia proteínas que al final van a regular este operón. De hecho, ya se ha descrito una tercera vía que también converge hacia la regulación del operón Lux. Lo que nos interesa por la comunicación interespecie es la vía que está acá más bien a la izquierda, con estas proteínas, LuxP, LuxQ, las cuales son bien relevantes. Acá el proceso es una transducción, es decir, una cascada de fosforilación, donde el objetivo es fosforilar la proteína LuxU, ¿cierto? La cual cuando está fosforilada, fosforila LuxO, lo cual activa LuxO. El LuxO activa un represor de bioluminescencia, el cual en este momento no estaba bien identificado. Y siendo un represor, un regulador transcripcional negativo, a baja densidad celular, por lo tanto el operón Lux está apagado. Lo interesante entonces sea en esta vía de comunicación interespecie con LuxQ como receptor conectado a la proteína LuxP. Esta proteína LuxQ es una quinasa a baja densidad celular. A alta densidad celular se acumula el autoinductor, que es en este caso el autoinductor de tipo 2. Este autoinductor es sintetizado por la proteína LuxS, la cual se encuentra tanto en bacteria gram positiva como en bacteria gram negativa, como es Vibrio arri.
Por lo tanto, tanto la bacteria gram positiva como la bacteria gram negativa son capaces de producir este autoinductor de tipo 2 que es reconocido por la proteína LuxP. El LuxP es una suerte o tiene algún grado de homología con transportador de ribosa. Entonces, las células se multiplican, LuxS se transcribe, luego se traduce la proteína LuxS y la proteína LuxS sintetiza el autoinductor de tipo 2 que se acumula y cuando llega a su concentración activa, a alta densidad celular, este autoinductor de tipo 2 se une a su receptor en el periplasma, LuxP. El LuxP, unido con el autoinductor de tipo 2, interactúa con la proteína LuxQ. Y acá es la cosa bien interesante desde el punto de vista molecular, es que al interactuar LuxP, unido con el autoinductor, genera, al interactuar con LuxQ, genera un cambio conformacional de LuxQ. Y el LuxQ, que era a baja densidad celular una quinasa, pasa a ser una fosfatasa. Al ser una fosfatasa, desfosforila LuxU, por lo tanto LuxU no puede fosforilar LuxU, LuxU pasa a ser inactivo y por lo tanto el represor de bioluminiscencia ya no es activo. Al ser este represor inactivo, deja espacio en el nivel del DNA, de la región promotora del operón Lux, la posibilidad que actúe LuxR, un regulador transcripcional que positivo, lo cual va a permitir la transcripción entonces de este operón y al final del proceso la producción de luminiscencia. Acá lo destaqué LuxR para apuntar que si bien se llama igual porque es un regulador transcripcional que regula positivamente el operón Lux en vibrio RBI, esta proteína no tiene nada que ver con la proteína LuxR presente en vibrio Fischeri, que es el regulador transcripcional que une homosinlactona. Acá este regulador transcripcional positivo no es parte de un sistema de quorum sensing, no une homosinlactona. Entonces acá lo que tenemos, debido a la presencia de este gen LuxS y de la proteína LuxS en el bacteria gram positiva y bacteria gram negativa, tenemos una posibilidad de comunicación entre bacterias que no tienen ninguna relación filogenética. Y acá al lado, si no la voy a describir más, pasa algo similar, pero esta vez con una homosinlactona y el receptor directo que es LuxN, el cual a baja densidad celular es quinasa y a alta densidad celular unido con la homosinlactona es una fosfatasa. Y entonces actúa de manera similar. Una vez que es fosfatasa, permite liberar, inactivar el represor de bioluminiscencia y entonces dejar espacio al regulador transcripcional LuxR. Lo interesante acá es que la sintasa de homosinlactona no es una proteína perteneciente a la familia LuxI, tal como fue descrita en vibrio Fischeri, sino que es otra proteína que se llama LuxLM, que es una sintasa de homosinlactona, pero una segunda familia de sintasa de homosinlactona. Existe una tercera familia que también ha sido descrita en Pseudomonas syringae, una tercera familia de sintasa de homosinlactona. Hasta el momento hay solamente 3 familias de sintasa de homosinlactona que han sido descritas. ¿Cómo se sintetiza este autoinductor de tipo 2 responsable de esta comunicación interespecies? Se sintetiza, acá lo ven de manera interesante, a partir del S-adenosilmetonina, el cual, le recuerdo, es también un intermediario de la síntesis de homosinlactona. Por lo tanto, de alguna manera, estas vías de comunicación, a lo menos con uno de los sustratos que permite la síntesis del autoinductor, están conectadas. Entonces, acá se destacan varios elementos. Este intermediario de la síntesis, ¿por qué? Porque es muy tóxico por la célula bacteriana. De hecho, si uno muta uno de estos 2 genes que codifican por la proteína PFS o el gen LuxS, pero más de preferencia este gene, la acumulación de este intermediario
hace que la célula se muera. Entonces tenemos un proceso que nos lleva a distintas etapas y la última etapa es LuxS, que permite sintetizar esta molécula que se llama desde el punto de vista químico DPD y que es al final no es una molécula sino que un equilibrio de distintas estructuras en base a esta estructura molecular. Y el autoinductor de tipo 2 no es una molécula sino que un equilibrio de 4 moléculas que tienen esta estructura molecular. Y de hecho, acá lo señalo, pero en analogía con lo que vimos con los otros sistemas de quorum sensing, la posibilidad de hacer el quenching o de apagar la comunicación ocurre o puede hacerse desde el punto de vista del laboratorio a nivel de la neutralización de esta molécula de B. La profesora Basler, acá, que vino un par de veces a Chile y que se ha ganado bastante premio, demostró la comunicación interespecie con este experimento en el final de los años 90 del siglo pasado. ¿Y cómo lo hizo? Con 2 medios sólidos y 3 especies bacterianas. Acá en el medio, en la flecha del medio, lo que hizo es sembrar con esta forma de doble flecha una especie bacteriana, el Vibrio arbei, pero mutado en el gen LuxS. Por lo tanto, no es capaz de sintetizar el autoinductor de tipo 2. A los lados de la flecha, acá arriba y abajo, tiene un Escherichia coli que también es mutado en LuxS, entonces, y que por lo tanto no puede producir autoinductor. Escherichia coli, más bien una bacteria del sistema intestinal, mientras que acá Vibrio arbei lo que tenemos es una bacteria marina. Y acá, de ambos lados de las flechas, de las puntas de la flecha, lo que tenemos es una salmonella, también una bacteria intestinal, cuando alguno patógeno que se puede encontrar. Y si esa especie de salmonella no está mutada, por lo tanto tiene el gen LuxS y es capaz de sintetizar el autoinductor de tipo 2. Y cuando entonces uno deja crecer y luego observa en la oscuridad la producción de luminiscencia, donde hay mutante, acá está el mutante LuxS, pero sí está el operón de luciferasa, por lo tanto está el sistema reportero que va a producir luminiscencia, pero necesita el autoinductor. Por el lado del mutante Escherichia coli LuxS- no llega autoinductor, mientras que por el lado de Salmonella, que sí produce autoinductor, lo cual es exportado hacia afuera, puede difundir y llegar donde está el Vibrio arbei con su sistema Lux, se produce entonces la inducción del operón Lux y la producción de luminiscencia. Y por lo tanto, acá lo que demostró Bonnie Basler con este experimento visual y bien pedagógico es que sí existe esta comunicación interespecie. Y de hecho la llevó a hablar acá del Esperanto en algún momento, acá se habló de la Torre de Babel, de la agora microbial, donde todos los microorganismos pueden de alguna manera con el sistema LuxS comunicarse y censar su población. Con esta diapositiva termino esta clase. No sé si tienen pregunta particular sobre quorum sensing. Y en este caso, si que no hay pregunta, pasamos a la clase de hoy, que tiene que ver con mensaje secundario en bacteria y en particular la vía de señalización del mensajero secundario, perdón, que se llama CDGMP. Y aquí está la molécula, una molécula cíclica, entonces, por eso la C, que permite unir
dos moléculas de GMP. Y esta molécula es fundamental y ha sido el foco de mucho estudio, la vía del CDGMP, porque tenía que ver, cuando se empezó a caracterizar con la formación y la regulación de biopelícula. Y tal como el quorum sensing también es capaz de regular la formación de biopelícula y adquirió relevancia por eso, porque muchos patógenos, sea de animales, sea de plantas, forman biopelícula y son capaces de ser resistentes a distintos ámbitos adversos normalmente, como pueden ser la presencia de antibióticos en el cuerpo humano o una especie animal de interés comercial. Por lo tanto, hay mucho estudio para tratar de entender lo que son las biopelículas, para cómo se regulan, cómo se forman y cómo podemos impedirlas. En el ámbito médico, como le decía, o veterinario, pero también en el ámbito industrial, porque son la fuente de corrosión también, sea en ganadería industrial, de cemento o de acero, y por lo tanto hay todo un daño económico importante asociado a estas biopelículas. Y se trata entonces de entender desde el punto de vista aplicado cómo se puede controlar la aparición de esta biopelícula y cómo se puede impedir cuando está. Y entonces los estudios desembocaron a esta vía, de la vía del CDGMP, y eso hace 25 años atrás que se empezó a caracterizar esta vía. Y acá me hablaba de biopelícula y le muestro lo que es una biopelícula de esta bacteria acidófila, así que Bacillus caldus, sobre un elemento de azufre elemental, un grano. Cuando uno hace un zoom y se acerca a este grano por microscopía electrónica de barrido, es posible entonces ver cómo las bacterias forman estas biopelículas, cómo interactúan entre ellas. Acá ven que hay conexiones cuyas estructuras son bien relevantes. En algunas especies se forman lo que se llama un nanocable, donde hay intercambio de electrón, y se está usando esta propiedad en términos de producción de electricidad de alguna manera, pero también puede haber intercambio de material genético con un pili conjugativo. Y entonces le comentaba que esta molécula está en el centro de la regulación de la formación de biopelícula. Y lo que se ha descrito cuando se empezó a describir esta vía es que a baja concentración celular de CDGMP, la bacteria tiene más bien un estado individual, planctónico y mótil. Y lo vamos a ver un par de diapositivas más, está descrito algunos elementos moleculares que permiten regular la motilidad. Por el contrario, cuando se acumula este mensajero secundario a alta concentración, lo que permite es el desarrollo de biopelícula, tal como la vimos en la diapositiva anterior, y más bien un estado multicelular versus el estado individual, más bien adherido en lugar de ser planctónico y obviamente sésil en lugar de ser mótil. Y así se caracterizó inicialmente la función y el rol de esta vía, y el rol de este mensajero secundario. Ahora, no lo he dicho hasta ahora, pero siendo un mensajero secundario, es una molécula intracelular. Acá no estamos en un sistema de comunicación, lo que tenemos es un mensajero secundario intracelular, cuya concentración entonces va a definir si que la bacteria se orienta hacia un estado individual planctónico y mótil, o más bien si que es la concentración alta hacia un estado de biopelícula adherido y multicelular, y sésil. A diferencia del quorum sensing, en el cual el autoinductor pasa en el medio extracelular. Por eso quería precisar, para que no se confundiera, acá no es comunicación celular y
la molécula central, el CIGMP, es una molécula intracelular. Si tiene que ver con la concentración del CIGMP, entonces tiene que ver con su síntesis y su degradación. Y las proteínas encargadas de la síntesis de CIGMP se llaman digualinazociclasa. Son, cuando uno la busca en un genoma, cuando analiza un genoma, en lo marco abierto de lectura, tratando de caracterizar por qué proteína codifican, hay unas signatures que uno puede identificar en una proteína, que es el dominio GGDF. ¿Por qué se llama así este dominio GGDF? Porque estos 5 aminoácidos son conservados en estas enzimas, en este dominio, y son parte, algunos de los aminoácidos del sitio catalítico de la proteína digualinitociclasa. ¿Qué hace la digualinitociclasa? Toma 2-GTP y genera la síntesis de CIGMP. Pero acá, si que hubiese solamente síntesis, la concentración estaría definida por este evento. Y estaría más bien fija. Obviamente que la célula necesita regular esta concentración y por lo tanto hay enzimas que degradan este CIGMP, la cual se llaman fosfodiesterasa. Hay dos familias de fosfodiesterasa, la familia PDE y la familia HDG. Al igual que para la digualinitociclasa, estos nombres tienen que ver con aminoácidos que están presentes en los sitios catalíticos de estas fosfodiesterasas. Y son capaces entonces de degradar o directamente a GMP o a través de un intermediario, el PGPG. Entonces, la concentración intracelular de CIGMP, que define si la bacteria prefiere estar en un estado individual mótil versus un estado multicelular sésil, depende del balance de la actividad de síntesis con la actividad de degradación. ¿Ya? Estas enzimas, GG digualinitociclasa fosfodiesterasa, se caracterizan entonces acá por la digualinitociclasas por el dominio GGDF y por la fosfodiesterasa acá por el dominio EAL, con estos 3 aminoácidos que son fundamental para la actividad catalítica. Pero además, muchos de los marcos de lectura que codifican para esta enzima tienen otro dominio, río arriba, del dominio digualinitociclasa o del dominio fosfodiesterasa, que es un dominio sensor, el cual hay varios tipos de dominio sensor, pero la función de estos dominios es sensar, como lo dice su nombre, una señal ambiental de distinto tipo. Puede ser el nivel redox, puede ser la presencia de oxígeno según el tipo de dominio, y la señal ambiental va a permitir a través del dominio sensor activar el dominio catalítico, sea de síntesis o sea de degradación. Ahora, en el principio, en alguna bacteria se empezó a caracterizar proteínas que tienen ambos dominios, el dominio de síntesis y el dominio de degradación, por lo cual se habló de paradoja bioquímica. Pero con los estudios se logró demostrar, gracias a una bacteria que tiene una sola proteína, que tiene los dos dominios, que ambos dominios no son activos en el mismo momento, y eso gracias a la regulación del dominio sensor. Por lo tanto, se resolvió lo que se llamó en su momento la paradoja bioquímica de tener una proteína con actividad, con dos dominios con actividad opuesta. Lo que sí todavía no se trata de resolver completamente es la cantidad de genes presente en cada especie bacteriana y que codifican para proteína, sea de síntesis, digualinitociclasa, o sea de degradación o fosfodiesterasa. Y como ven, en alguna bacteria, la cantidad de genes y por lo tanto del dominio
que sintetizan o degradan puede llegar hasta 72 en Vibrio cholera. En Mycobacterium smegmatis, por suerte hay una sola proteína y por lo tanto ahí se resolvió con esta especie se resolvió el tema de la paradoja bioquímica. Le muestro eso porque esta vía no es fácil de caracterizar porque no es llegar a ser un mutante de un gen que codifica para una divalentociclasa, porque hay bastante más genes y por lo tanto la actividad divalentociclasa se va a compensar gracias a la actividad de otro gen. Acá, por ejemplo, de nuevo en Acinetobacillus caldus, Matías Castro, que ahora es doctor y profesor en la Universidad de Concepción, que hizo su pregrado en nuestra facultad y luego su doctorado en nuestra facultad. Él caracterizó en esta bacteria, Acinetobacillus caldus, la presencia de 9 genes que codifican por enzima diguanidotociclasa. Hizo lo mismo y caracterizó 3 genes que codifican por proteína con dominio fosfodiesterasa y además, como ven, 6 genes que codifican para proteína con ambos dominios. Y anotó acá, lo vamos a ver, algunos aminoácidos importantes. Estas 2 aminoácidos, arginina y aspartico acá, que están, como ven, justo antes del dominio GGDF. Y de estos 5 aminoácidos que están involucrados en el sitio catalítico de síntesis son fundamental y conforman un sitio de inhibición, el sitio de inhibición primario de la divalentociclasa. Pero también estos dominios, si bien existen y se llaman así en los bases de datos, tienen a veces alguna mutación en el sitio catalítico que hacen que estas enzimas sean inactivas para la síntesis de CDGMP. Y acá justamente está este sitio de inhibición, que es un sitio de inhibición alostérico por sustrato, es decir, cuando hay ya suficiente CDGMP, debido a la afinidad que tiene por el sitio I, que está conformado y localizado justo antes del sitio, conformado por estas 2 aminoácidos, arginina y aspartico, 5 aminoácidos río arriba de los 5 aminoácidos fundamentales para la síntesis. El CIGMP se une y inhibe entonces la síntesis de CIGMP por la igualinatociclasa. De la misma manera se pudo con el tiempo caracterizar de manera precisa mediante cristalografía los aminoácidos esenciales para la degradación del CIGMP, la cual involucra 2 centros metálicos para su actividad enzimática. Ahora, acá lo que vimos es la síntesis y la degradación, pero si es un mensajero secundario, hay que transformar esta señal en una acción molecular que signifique que la célula desarrolle o exprese genes que le dé una función fisiológica requerida y regulada por esta vía. Y por lo tanto se necesita lo que se llama efectores de CIGMP. Lo cual rápidamente se pensó que en base a la cantidad de genes que codifican por digualinatociclasa y fosfodiesterasa, rápidamente se hizo la hipótesis que debía haber varios y numerosos receptores y efectores de CIGMP. Todavía se siguen caracterizando. Entonces tenemos síntesis, la concentración intracelular y falta entonces la definición o la caracterización de los efectores de CIGMP. Los efectores son moléculas que son capaces de unir
el CDGMP, y en base a esta unión de CDGMP, cuya afinidad entonces hace que haya una relación directa con la concentración intracelular de CDGMP, estos efectores unidos al CDGMP entonces generan una respuesta celular. Y hay dos familias de efectores, una familia más bien, la familia más grande, son receptores proteicos, acá en amarillo, pero también hay lo que se llaman riboswitch con el dominio RNA-GEM, lo cual ha sido descrito ya hace unos poquito más de 10 años. Son dominio estructural a nivel del RNA mensajero que son capaces de unir el CDGMP y con eso regular la transcripción, sea por favorecer o sea para impedir la transcripción de algunos genes. Pero lo que le voy a presentar hoy son más bien algunos ejemplos de efectores proteicos de CDGMP. El primer, pero antes de presentarle, sí, acá quiero compartir con ustedes lo que la doctora Henge en Alemania, hace unos 10 años atrás, 12 años atrás, nombró el módulo básico de señalización de la vía CDGMP. Este módulo involucra un dominio de síntesis, es decir, una proteína con el dominio de síntesis, una proteína con el dominio de degradación, sea AL o AGDG, la señal ambiental que permiten activar o inhibir estos dominios, por lo tanto afectar por el balance entre ambos dominios la concentración intracelular. Esta concentración intracelular entonces define la unión con un efector específico y este efector tiene un blanco y desencadena una respuesta biológica de la célula bacteriana. Digo bacteriana porque este mensajero secundario es específico de la bacteria. El primero, y aquí voy a compartir tres tipos de efector proteico. El primero que se caracterizó lo fue en este sentido interesante cuando estaba toda la comunidad científica del CDGMP buscando efectores. Son colegas norteamericanos que a través de bioinformática pudieron caracterizar la primera familia entonces proteica de efector del CDGMP. Y para eso analizaron genoma y en particular volvieron con la literatura hacia unos años anteriores, porque si bien acá se publica por primera vez en 2006, el trabajo inicial que se hizo con la síntesis de la celulosa bacteriana en este microorganismo, y acá el gen que codifica por la sintasa de celulosa bacteriana. Estos trabajos se hicieron en los años 80. En los años 80, los colegas que estudiaban la síntesis, el proceso enzimático de síntesis de celulosa, se caracterizaron la enzima y se dieron cuenta que esta enzima requería para ser activa un factor alostérico que le permitía ser activa. Y este factor que caracterizaron era el CDGMP. Pero en este momento no había ninguna relación con biopelícula y menos con la vía del CDGMP. Porque sí pudieron caracterizar la presencia de CDGMP y que era necesaria esta presencia para que la celulosa sintasa, como se llama, fuese activa. Entonces, estos colegas, acá en 2006, volvieron a este trabajo, analizaron el sitio que había sido descrito como capaz de unir CDGMP al nivel de la sintasa de celulosa, y por bioinformática buscaron este sitio en los genomas. Y al buscar se dieron cuenta que este dominio estaba presente en numerosas proteínas. Este dominio se llama PIL-Z.
Entonces encontraron PIL-Z, este dominio PIL-Z de unión al CIGMP en varios genomas, e hicieron la hipótesis que eso pudiese ser entonces el primer sitio el primer efector de la vía del CIGMP. Y efectivamente, cuando empezaron a buscar en otra bacteria, como acá en Vibrio cólera, lograron demostrar que había unión de CIGMP. Entonces, mediante bioinformática y después confirmación por ensayo biológico, se caracterizó el primer dominio efector de la vía del CIGMP. Y a veces, como por ejemplo en esta proteína YACGR, además este dominio está duplicado. Luego, este dominio también se caracterizó a nivel estructural y está también descrito tal como se describieron por cristalografía los dominios de síntesis y de degradación. Lo interesante entonces que este dominio acá en la sintasa de celulosa permite la síntesis de celulosa, un exopolisacárido, y acá en esta proteína YCGR lo que hace es impedir la motilidad y por lo tanto, sí que volvemos a la diapositiva inicial, el paradigma que era a baja concentración celular, más bien motilidad, y a alta concentración celular, más bien y la célula inmóvil y estructura multicelular. Y estos biofilms requieren de exopolisacárido, y obviamente que ya no hay flagelo y no hay necesidad de motilidad. Por lo tanto, la idea en estos principios de la caracterización de esta vía era que había algún elemento de la vía del CIGMP que permitía impedir la motilidad y a la vez promover la síntesis de exopolisacárido para formar biopelícula. Y justamente con este dominio PIL-Z, que se caracterizó, que fue el primero, por un lado teníamos dominio PIL-Z en un sistema de control de la formación de exopolisacárido, en este caso la celulosa, a través de la regulación de la sintasa de celulosa, y por el otro lado está la proteína YCGR, que era un inhibidor de la motilidad. Y lo que se logró demostrar una vez que se vio que estaba este dominio PIL-Z, duplicado, pero PIL-Z, es que a alta concentración celular, entonces, el CIGMP se une, permite la síntesis de celulosa, uniéndose a la celulosa sintasa, pero a la vez se une a esta proteína YCGR, acá en amarillo, que está localizado al nivel del motor flagelar. Y al unirse, acá la representación del fenómeno biológico, al unirse a alta concentración a la proteína YCGR, genera un cambio conformacional de esta proteína, la cual bloquea proteína, acá la proteína FLIG, bloquea la proteína FLIG que es fundamental para el motor flagelar y por lo tanto el flagelo ya no es funcional. Entonces la misma molécula, el mismo mensajero secundario cumplía a través de este dominio PIL-Z la función del paradigma que era fomentar más biopelícula a través de síntesis de exopolisacáridos, celulosa, y a la vez inhibir la motilidad. Pero eso era una familia, y como había de familia de efectores, como había muchos genes, se admitió desde un principio que seguramente había otros efectores. Y efectivamente se empezaron a caracterizar otros efectores. En particular, el efector PELD, que es parte que está codificado por un operón, el operón PEL, que es un operón de 7 genes y que está involucrado en la síntesis del exopolisacárido PEL. Eso fue el segundo efector proteico que se caracterizó. Y acá ven la biopelícula que uno puede visualizar en tubo de ensayo cuando uno deja crecer a cápsulas cepa 14 sin agitar.
es posible ver esta biopelícula que uno puede cuantificar con cristal violeta. Y cuando hay delta pel D, es decir, un mutante de esta misma cepa en el gen pel D, ya desaparece la formación de biopelícula, la cual también es afectada cuando uno realiza la construcción de mutante en otros genes del operón. Pero acá entonces la idea era probar, eso es lo que hicieron los colegas, cuál de estas proteínas tenía relación con el CDGMP. Haciendo entonces, purificando PLD, haciendo columna de afinidad con CDGMP fue posible, entonces con un CDGMP, marcado con fósforo radioactivo, revelar que el CDGMP se unía a la proteína PLD. Y por lo tanto acá se caracteriza el segundo efector proteico de la vía del CDGMP, que es también un efector que tiene relación con la síntesis de exopolisacárido, que son aquellos que se buscaron en primero debido a la relación directa con la formación de bacteria, de biopelícula bacteriana. Acá los ensayos que permitieron en este mismo trabajo de Lee y colaborador en 2007, una vez que se demostró que el CDGMP se unía a PEL-D, lo que hicieron es alguna mutagénesis sitio dirigido para identificar los aminoácidos involucrados en la unión de CDGMP, y entonces identificaron esta arginina, este aspartico y esta arginina, que cuando están mutadas y reemplazadas por alanina no ocurre la unión a CDGMP. Y esta falta de unión tiene un efecto directo sobre la formación de biopelícula por esta bacteria, Pseudomonas, cual se revela con este ensayo de cristal violeta. Por lo tanto, caracterizaron este nuevo efector y además el sitio de unión de este efector. Es un sitio que era distinto, eso es importante, al sitio de unión de pilceta y también al sitio de inhibición primaria de las proteínas tigualinato sin clase. Pero sí lo que tenía en común entonces con pilceta es que teníamos otra familia de efector de CIGMP que tenían relación con la síntesis de exopolisacárido, de macromoléculas, sea el exopolisacárido PEL o sea la celulosa, y también acá un tercer exopolisacárido que se encuentra en Pseudomonas, que es también regulado por CIGMP. Entonces hay algún elemento molecular común en torno al CIGMP y la unión a efectores para la regulación de estos exopolisacáridos, la regulación de la síntesis de estos exopolisacáridos. Finalmente, la tercera familia de proteína efectora de CIGMP que también se caracterizó en Pseudomonas y también tiene que ver con exopolisacárido, pero en lugar de ser como la subunidad A de la sintasa de CIGMP o la proteína PLD, que une CIGMP, que es parte del aparato de síntesis de estas supraestructuras de 7 proteínas que permite la síntesis y la exportación del exopolisacárido PEL. Acá lo que se caracterizó con este tercer miembro de la familia proteica efectora de CIGMP es un regulador transcripcional, que es capaz de unir entonces CIGMP como todos los efectores de la vía y que regula también la síntesis del exopolisacárido PEL, pero también del exopolisacárido PSL, que es otro exopolisacárido de Pseudomonas. Y acá entonces los colegas norteamericanos publicaron en 2008 este trabajo, y acá lo que pueden ver entonces es la cepa silvestre
pseudomonas cuando se realiza un mutante FLEQ, que es el regulador transcripcional. Lo que se aumenta es la producción de PEL y de PCL, ambos exopolisacáridos. Eso transforma la estructura de la colonia bacteriana, pasa a ser muy rugoso. Y acá, cuando se muta este gen, que es para complementar el trabajo, tratar de entender la vía, este gen, al ser mutado y por lo tanto ausente la proteína WSPF, eso favorece la expresión de una digualinatociclasa, la WSPR, por lo cual aumenta la síntesis de CIGMP. Al aumentar la síntesis de CIGMP hay más producción de exopolisacárido y por lo tanto pasa a ser aún más rugosa la colonia bacteriana. Y es cuando uno mira el mutante flecumenos, que acá sería el equivalente de estas dos imágenes, hay un nivel entonces de colonia más rugosa. Cuando uno complementa con flecu es posible volver al fenotipo silvestre, mientras que cuando no hay flecu, pero que también se realiza la mutación del sistema PEL y del sistema PCL, tampoco es posible detener el sistema rugoso como acá, se vuelve más bien en fenotipo silvestre, más bien liso. Entonces, lo que demostraron estos colegas es que flecu, al no estar, cuando está mutado, tenemos el fenotipo liso, cuando se complementa, y cuando no está rugoso, y por lo tanto, acá se demostró que flecu era un regulador transcripcional negativo. Es decir, que cuando está, inhibe la síntesis de los exopolisacáridos. Pero cuando se sintetiza CDGMP, el cual llega a alta concentración, el CDGMP se une entonces a flecu. Al unirse a flecu, libera flecu del DNA y por lo tanto no puede cumplir como regulador transcripcional negativo y entonces se libera la síntesis de exopolisacárido, lo cual de manera directa se refleja cuando se hace la mutación acá flecu menos. Claro, y acá se demostró, midiendo la cantidad de CIGMP producida y asociada, caracterizando la función de la proteína WSPF. Entonces, esas fueron las tres primeras, los tres primeros efectores de CIGMP que se caracterizaron. Desde, como ven en esta diapositiva, hay bastante más y la caracterización ha crecido, pero no tanto, y todavía se está en búsqueda de efectores de esta vía. En la medida que se ha ido caracterizando esta vía, lo que sí se ha demostrado que es que el CDGMP no regula solamente la motilidad y la formación de biopelículas, sino que en alguna especie bacteriana tiene que ver con el ciclo regular, el ciclo celular, y también tiene que ver con la virulencia. Más bien, fomenta cuando hay una flecha así representada, fomenta el ciclo celular, acá fomenta en la formación de biofilm, y cuando la flecha se reemplaza la punta por un negativo, significa que inhiba la motilidad e inhibe la virulencia. A la medida que va caracterizándose esta vía, fue posible entonces desarrollar ensayo de laboratorio para caracterizar en microorganismo nuevo la función de algunos genes que si tenían el dominio, sea de síntesis, sea el dominio de degradación, había que caracterizarlo. No es solamente decir está el dominio de síntesis, por lo tanto es una diguanidociclasa, tiene el dominio de degradación, es una fosfodiesterasa. Hay que caracterizar a nivel biológico si efectivamente estos dominios son activos o no, y cuando hay proteína con los dos dominios, cuál es el dominio activo de manera preferencial.
Y para eso se trabajó con Salmonella y con este fenotipo que acá está descrito en Pseudomonas, pero ocurre lo mismo en Salmonella, de colonia rugosa, más o menos roja, en presencia de rojo Congo, y más o menos seca en la medida que son bastante rugosas. Entonces, con estos fenotipos y mutagénesis específica, fue posible, se desarrollaron ensayos de reportero que permiten caracterizar la función entonces de dominio de guanidinoxiclasa y fosfodiesterasa. Y por ejemplo, en Salmonella, que es capaz de producir CIGMP y celulosa, gracias a la diguanidinoxiclasa ADRA, la cual produce CIGMP. Este CIGMP, cuando se acumula, entonces fomenta la producción de celulosa y por lo tanto en una cepa silvestre, cuyo nombre no importa, pero es UMR1, tenemos una colonia seca, rugosa y roja, en presencia de rojo de Congo. Cuando uno muta la diguanidinoxiclasa, lo que hace es entonces impedir la formación de CIGMP, por lo tanto no hay unión acá en el complejo en celulosa sintasa, en la subunidad A de la celulosa sintasa, y por lo tanto ya no hay un color rojo intenso y tampoco está este fenómeno de estructura rugosa y seca, sino que la colonia es más bien lisa y más no seca. Y de lo contrario, cuando uno muta esta fosfodiesterasa, el CIGMP que está en el medio, sintetizado eventualmente por otra diguanidinoxiclasa, pero en un mutante simple en el cual está presente la diguanidinoxiclasa ADRA y no está la fosfodiesterasa acá, la YCIR, por lo tanto no hay degradación y el balance no es el balance de ambas actividades, sino que se debe solamente a la actividad de síntesis. Por lo tanto, hay alta concentración de CIGMP y se logra tener un fenotipo bastante más rugoso acá que en la bacteria silvestre. Por lo tanto, lo que se ha hecho en distintos laboratorios, lo que hemos hecho también en el laboratorio nuestro, es usar este modelo para introducir con un plasmidio genes de otra especie bacteriana y ver cómo impactaba este fenotipo y para tratar de identificar en particular dominio diguanidinoxiclasa activo. Ese se puede hacer con el rojo de Congo, pero también se puede hacer, acá, bueno, les recuerdo, si acá no tenemos diguanidinoxiclasa, tenemos baja concentración, esa es la concentración estándar natural de la especie y cuando no hay diguanidinoxiclasa, obviamente la concentración está aún más alta. Este trabajo con rojo Congo se puede hacer con el calcofluor que se intercala en la matriz de exopolisacárido y donde uno puede ver entonces, en particular, tiene unión para la celulosa. Es posible ver de manera fluorescente la presencia de estos fenotipos más rugoso cuando hay bastante síntesis de celulosa. Por lo tanto, este es un sistema reportero que se usa en los laboratorios para caracterizar alguna proteína de esta vía. Acá, para terminar, entonces, le comparto más bien por la belleza, por la estética del trabajo, el colega Diego Serra, que hacía su postdoc en Alemania, en el laboratorio de la doctora Henge, que ahora volvió a Argentina, caracterizaron esta colonia, trataron de entender lo que eran un poquito esta estructura particular que aparecen acá en Salmonella, pero también ocurre lo mismo cuando uno hace crecer Escherichia coli,
una colonia de un día, 5 días, ven que aparecen estos anillos, así como arruga cuando lo mira desde lejos, estos anillos concéntricos, o acá haciendo distintas mutaciones en el operón de celulosa, en la síntesis de la fibra Curly o no, y cuando no está la celulosa tenemos un fenotipo, así con estos anillos, cuando está la celulosa tenemos esta estructura rugosa. Ellos trataron de entender lo que era en este trabajo, los invito a ir a buscarlo, y con microscopía electrónica, acá están con calcofluor, lo que lograron visualizar y compartir con la comunidad es que estas arrugas que se ven acá, si uno hace un zoom y lo mira a nivel de microscopía electrónica, cuando están todo, celulosa, flagelo y la fibra Curly, tenemos arruga que son al final una matriz de distintas moléculas, celulosa, fibra y flagelo, donde está la bacteria, una suerte de cada una en un alveola. Es en la superficie del sistema acá, y acá lo que estamos más bien abajo. Y si uno empieza a mutar, por ejemplo, se saca la celulosa, la estructura pasa a ser distinta. Pero lo impresionante, por lo menos cuando lo vi por la primera vez, a mí me impresionó desde el punto de vista biológico, pero también de la belleza, se ve como una colmena, donde la bacteria, en este macrobiofilm que está presente acá, produce y sintetiza su alveola, donde hay entonces un bolsillo para cada célula bacteriana. Cuando están la fibra Curly y el flagelo, por ejemplo, y cuando se empieza a eliminar acá la fibra Curly, acá falta la celulosa, la estructura van cambiando. Así que con esta bella imagen yo termino la clase de hoy. No sé si tienen preguntas. Son muy silenciosos. Por el chat ponen que no, profe. Preguntan en el chat. Yo no. Yo al menos no. Bueno, si no hay pregunta, son buenas las preguntas siempre, no hay que atreverse, no importa si que están. No hay buena, no hay mala pregunta. Hay preguntas y las preguntas todas son útiles para levantar dudas o para precisar cosas. Si que no hay, entonces damos por terminado esta sesión y le doy cita a las 10:15 para la sesión de preguntas, no sobre esta clase, sino que las anteriores, del viernes pasado y de este miércoles. Ahora si tienen preguntas sobre esta clase, la contesto con gusto de todas maneras. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos en un ratito más entonces. Gracias, profe.